Saludos. En estos momentos vamos a estar hablando sobre el transporte de oxígeno en proteínas, las cuales nos vamos a enfocar, según el capítulo de Leninger, en mioglobina y en hemoglobina. Las proteínas poseen un sitio de unión, no lo vamos a llamar sitio activo porque sitio activo sería enzima, pero ese sitio de unión, que es complementario al ligando, en tamaño, forma, carga, carácter hidrofóbico o hidrofílico, nos ayuda a la hora de la comunicación. El ligando es la sustancia que se pega al sitio de unión, llevando el mensaje. Una proteína puede tener separados sitios de unión para distintos ligandos. Lo que quiere decir es que la proteína, en su multiforma, tiene muchos espacios disponibles para ligandos específicos en forma y en las diferentes características que ya vimos. Cuando el ligando se pega al receptor, se puede producir un encaje inducido, que es cuando hay una adaptación estructural entre la proteína y el ligando. Cuando se unen ellos dos, la proteína pasa por un cambio en conformación, donde ya se arregla y se reordena para que la comunicación sea específica. En una proteína con multisubunidades, un cambio en conformación en una unidad frecuentemente afecta a la conformación de toda la proteína. Esta unión reversible proteína-ligando ocurre en mioglobina y en hemoglobina, que ambos tienen un grupo prostético hemo, y ese oxígeno, cuando se pega a la mioglobina o a la hemoglobina, vemos un cambio en conformación. ¿Qué es el grupo hemo? Pues el grupo hemo consiste de un anillo orgánico complejo de protoporfirina. Está estrechamente unido, pero no covalentemente a la proteína. Y es importante resaltar que contiene 6 enlaces coordinados con el átomo de hierro. Acá vemos también la unión con el nitrógeno del imidazol de la histidina. Y fíjate que tenemos también los 6 enlaces coordinados presentes ahí en el anillo de protoporfirina 9. Y la mioglobina es la primera proteína que vamos a estar enfocándonos. Tiene un peso molecular de 16.700 y es monomérica. El hecho de que sea monomérica lo que significa que tiene una sola subunidad. Está presente en casi todos los mamíferos, especialmente en el tejido muscular. Esos organismos con tejido muscular fuertes como el hipopótamo debe estar rico en mioglobina. Es una proteína de transporte, lo que significa que su característica me ayuda a ver cómo ella facilita la difusión del oxígeno en el músculo a la hora de respirar, ¿verdad? Tiene un único polipéptido, yo dije que era monomérica, y tiene 153 residuos de aminoácidos con un grupo hemo en el centro. Pero el hecho de que este sea un único polipéptido no significa que yo tenga segmentos, pues tengo 8 segmentos alfa helicoidales conectados por giros beta. El giro beta, en esta imagen que tenemos acá, es este segmento de acá, que une al segmento C con el segmento D. Y los giros beta tienen como 2 letras en la imagen. Su función depende no solo de la capacidad de unión al oxígeno, sino también de su capacidad para liberarlo, donde y cuando sea necesario. Así que el hecho de que nosotros tengamos en nuestro cuerpo proteínas de transporte no significa que ellas funcionen así porque sí, sino que deben estar las condiciones específicas para que ellas puedan liberar el oxígeno o mantenerlo consigo. Acá vemos proteína con ligando y tenemos la interacción proteína-ligando. Proteína más ligando me forma el complejo proteína-ligando y podemos hacerle la expresión del Ka, que la hemos visto ya en química general como la constante del equilibrio, y dice que cuando más grande sea ese Ka, el ligando tendrá gran afinidad a la proteína. Pero ese Ka, fíjate que es la constante de asociación del ligando a la proteína, lo que significa que si yo quiero hacer el de disociación, pues tengo que sacarle el inverso al de asociación, que es Ka. Y cuando yo le saco el inverso, decimos que el Kd, constante de disociación del equilibrio, es mayormente usado para expresar la afinidad de una proteína hacia el ligando. Cuando el Kd es bajito, significa que hay una gran afinidad de la proteína al ligando.
¿A qué equivale ese KD? El KD que estamos hablando equivale a la concentración molar del ligando, a la cual la mitad de los sitios de unión disponibles están ocupados. Cuando pues llegamos al KD, podemos decir que la proteína ha alcanzado su punto medio de saturación con respecto a la unión del ligando. Cuando vemos esta gráfica que nos muestra este slide, es una gráfica hiperbólica, vemos que el KD es cuando llego a la mitad de los sitios de unión ocupados. O sea que en este punto que tenemos acá en rojo, hemos llegado a la mitad de los sitios de unión. Así que el KD estaría cercano a 1. Recuerden que mientras más pequeño, mayor afinidad habrá. Acá vemos otra imagen. Si queremos llegar al KD, pues sería el KD de la roja, sería 2. El KD de la azul sería 6. Quiere decir que la proteína representada en el rojo es más afín al ligando A. Para los gases se utiliza la presión parcial en lugar de la concentración. Fíjense que acá el eje de X era concentración, aquí es presión parcial en kilopascal. También, si queremos calcular el KD, llegamos a 0.5, bajamos y nos damos cuenta que se acerca a 0.30 kilopascales. Esta curva representa a la afinidad por el oxígeno en la mioglobina. Como dije, estas curvas con esta forma son características de una hipérbola de las que hemos visto en precálculo 2 y diferentes características de la hipérbola es que la proteína que está representada por una curva hiperbólica indican elevada afinidad al oxígeno, o sea que el menor va a tener un KD bien pequeño. También son adecuadas para proteínas de almacenamiento y son bien insensibles a cambios pequeños en la concentración del oxígeno. Pasando de la mioglobina a la hemoglobina, pues la hemoglobina no es monomérica, ella es tetramérica, tiene un peso molecular de 64.500, tiene también 4 grupos hemos, 1 en cada subunidad. Tengo 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esas cadenas alfa rodean los 140 residuos de aminoácidos y están unidas por interacciones no covalentes vistas ya en otros videos de este canal. Al tener una estructura cuaternaria, significa que las interacciones son muy fuertes. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? Pues se encuentra principalmente en los eritrocitos. Y la función específica de la hemoglobina en el eritrocito es transportar el oxígeno desde los pulmones a los capilares para que llegue a todas partes del cuerpo y los tejidos se pongan rojitos. Además, transporta CO2 y protones desde los tejidos periféricos hasta los pulmones para ser excretado. La hemoglobina, tan pronto interacciona con el oxígeno, tiene un cambio conformacional o estructural. Y ya puede estar en la forma tensa como puede estar en la forma relajada. La forma tensa es la forma desoxi de la hemoglobina, lo que quiere decir que el KD es alto y la afinidad del oxígeno es bajita. Cuando ya está en la forma relajada, vemos que tiene una alta afinidad. ¿Por qué? La unión del oxígeno a una subunidad de la hemoglobina en el estado tenso promueve un cambio en la conformación al estado relajado. O sea que una vez ella estaba tensa, el oxígeno se pegó, ella pasa de tensa a relajada, aumentando la afinidad por el oxígeno para poder transferirlo. Acá vemos que cuando la proteína entra en esta transición o sufre la transición de tensa a relajada, las estructuras de las unidades individuales cambian un poco, lo que significa que los pares alfa y beta se deslizan uno sobre el otro y rotan. La hemoglobina debe unirse al oxígeno eficientemente en los pulmones y liberar oxígeno en los tejidos. Lo que quiere decir es que en una parte va a estar tensa y en otra parte va a estar relajada. Acá vemos que la hemoglobina se une al oxígeno de forma cooperativa. Para esto debemos repasar el cooperativismo
de las proteínas. El cooperativismo lo que indica es que una vez se pega el primer ligando a la proteína, esa interacción proteína-ligando atrae otros ligandos para que a su vez también se peguen a la proteína. Y la hemoglobina no tiene una curva hiperbólica, como lo tenía la mioglobina, que era de alta afinidad. La hemoglobina tiene una curva sigmoidal o de unión cooperativa. Así que tenemos esta curva de acá. Este comportamiento de la hemoglobina hace que sea más sensible a pequeñas diferencias en la concentración del oxígeno, permitiendo que la hemoglobina capture oxígeno en los pulmones porque la presión es bien alta y lo libere en los tejidos porque la presión es bien bajita. La descarga de oxígeno en los tejidos por la hemoglobina es realizada por la presencia de alto CO2, 2,3-bifosfoglicerato y los protones de hidrógeno. Cuando el pH baja, la hemoglobina lo que hace es liberar el oxígeno, como pasa en los tejidos. Este efecto se llama el efecto Bohr. La unión del 2,3-bifosfoglicerato a la hemoglobina causa baja afinidad al oxígeno, estabiliza la conformación tensa y la hemoglobina libera el oxígeno.